Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Yo soy el doctor René Rodríguez Gutiérrez. Este, y pues bueno, esta es la primera clase, desde luego, que tengo con ustedes. Soy endocrinólogo, médico internista, eh, hago mucha investigación. Y bueno, desgraciadamente nos toca de manera virtual nuevamente. Para los que no me conocen, usualmente soy así medio preguntón, siempre es en un buen sentido, nunca es en afán de hacerlo sentir mal, ni mucho menos, es en afán de que entre más puedan interactuar ustedes, mejor es la sesión para todos. Es- Siempre trato de los temas que doy. Es un tanto, un poco más cosas prácticas que les sirvan para su vida realmente en la práctica de los temas que doy, más aparte las perlas para el examen, ¿verdad? Pero trato un poquito de aterrizar el tema a su práctica que van a tener el día de mañana. Y bueno, la intención es que se puedan llevar lo mejor. Nuevamente, esta hora pues es suya, entonces son de lo que preguntas. La clase de hoy es, yo diría, tremendamente importante porque les puedo garantizar que, y eso es una garantía, que el primer día, y se van a acordar de mí, bueno, espero que se acuerden, ¿verdad? Que estén en su servicio social y que estén frente a una cantidad de, seguramente una lista de 10 pacientes, por lo menos, que van a tener el primer día que estén ahí. Les puedo súper extra ultra garantizar, pero es de una garantía que no menos de 5 pacientes van a tener algún componente del síndrome metabólico. Entonces es indiscutible, ahorita vamos a ver los porcentajes, es increíble lo que vivimos. Y entonces, dada esa situación, pues este es un tema muy importante para ustedes, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que van a ver de vez en cuando, como van a ver grapes, que pues los grapes sí los ven, pero lo van a ver a lo mejor una o dos veces en el año. Que es importante que lo conozcan, pero este primer día que ustedes practiquen, les puedo garantizar que en su familia hay más de uno, si no es que varios, que tengan algún componente del síndrome, y por lo tanto, pues creo que crítico para ustedes, ¿no? Pero bueno, yo traigo siempre preparados diapositivas que son distintas a las de la clase, con algunas preguntas y algunas reflexiones que quisiera hacer con ustedes. Pero, pues bueno, no sé si antes haya preguntas, dudas, quieran comentar algo. Doctor, se ha estado, pues muchos compañeros ya dijeron que se le ha estado trabando de que el video, o sea, ahorita hace como unos 2 minutos le escuchaba como medio entrecortado. Ok. Pues yo aquí los veo a todos moviéndose muy bien, no sé, ¿me siguen escuchando mal o no? No, doctor, se escucha perfectamente. Sí, o sea, es como a momentos nada más. Fue hace un momento, pero fue muy poco. Luego ya se volvió a escuchar Ok. todo bien. Bueno, al Se menos. supone que estoy aquí en la mejor conexión que tenemos, pero sí, si sucede eso, bueno, avísenme y me trato de mover. Este, pero bueno, dudas, preguntas, empiezo yo con lo que tengo, ¿qué quieren que hagamos? Sí, empiece, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Con lo que dijo de sus diapos. Bueno, digo, con la cosa de que este es su tiempo y, bueno, sí me gustaría que hubiera preguntas o dudas de parte de ustedes. En el momento en que me quieran interrumpir, lo pueden hacer. Yo creo que se sientan cómodos conmigo. La verdad es que lo que yo quisiera es que aprendan y si se equivocan, pues para eso vienen aquí a la clase para, yo les ayudo a que los conceptos los tengan mejor, no pasa nada, ¿ok? Bueno, que les comparto entonces la pantalla. Bueno, entonces ahí está la clase del día de hoy. Por cierto, aquí está mi correo. Siempre me gusta que lo tengan y que, bueno, si hay alguna duda posterior a la clase que me quieran mandar de correo o alguna otra situación, encantado. Siempre trato de contestar todos los correos, con mucho gusto. Entonces, bueno, este es el primer ejercicio que tengo para ustedes, que básicamente es el ejercicio
matutino, que cuando la tenemos en persona los hago que básicamente todos levanten la mano y luego, dependiendo de las preguntas que voy haciendo, van bajando la mano, dependiendo del número que ustedes piensan. Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo en casa. Y pues quisiera escuchar así como que varios de ustedes que hablen y digan cuántos piensan que tienen las patologías que voy a decir. Y básicamente en México, de cada 10 adultos, ¿cuántos tienen? Y entonces yo sé que todos levantan la mano y cuando pensaban que era el número, pues bajaban la mano, ¿no? Entonces, hablamos de obesidad y sobrepeso. Y si les pregunto a ustedes qué piensan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos cuántos, uno de cada cuántos, o sea, de cada 10 adultos, ¿cuántos tienen sobrepeso o obesidad en México? 7, 8. 7, 8 de cada 10. Un 8. 8. 7 u 8. Ok, y si les digo prediabetes y diabetes. Pues Vamos a hablar de prediabetes. 3, 4. 3 a 4. 3 a 4. Ok, ¿alguien más? Yo me iría por 6, más o Ya. menos. Ok, y si Yo hablamos de entre 5 y hipertensión, 6. ok, hipertensión, 6 y 7. 7. 7. 7. ok, 7. 5. bien. 3 a 4. 3 a 4. Dislipidemias, 3 a 4. ok, ¿alguien más? 5. 5, 6. Ok, 6. Y si hablamos de diabetes, 4. 1 a 2. 4. 1 a 2. 1 a 2. Yo diría que varía porque muchos no están diagnosticados, doctor. muy bien. Bueno, pues básicamente acertaron algunos, en otros sobreestimaron. Más o menos estos son los porcentajes que existen en México, lo cual es impresionante, ¿no? O sea, hablar de que 7 u 8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o obesidad, más o menos es la mitad, un 35, 40% de obesidad y otro tanto de sobrepeso. Pues es una cantidad increíble, ¿no? Porque estamos hablando de que cada 10 personas que ustedes ven caminando, ya resulta que lo anormal es más normal que lo normal, ¿verdad? De hipertensión sobreestimaron, es un poco menos, pero ya hablar de 1 de cada 3 mexicanos es una cosa exageradísima, ¿no? Cuando hablamos de prediabetes y diabetes juntos, se calcula que es como alrededor de un 40%, ¿ok? Y ahí a lo mejor también sobreestimaron, dislipidemia medio infraestimaron, es alrededor del 50%, o sea, triglicéridos altos, HL bajo, etcétera, es súper común. Y la diabetes siempre sobreestiman. Cuando doy la clase en presencial, todo el mundo dice como 3, 4, 5, digo, no es tanto tampoco, pero hablar de 15%, 10% es una cantidad, digo, honestamente, para lo que hay en el mundo, pues bastante alta, ¿no? Somos de las poblaciones con alta prevalencia de todas estas enfermedades. Y entonces por eso les decía que es pues crítico esto, ¿no? O sea, digo, es imposible, les puedo decir que es imposible que en un set de 10 pacientes cuando les toque su servicio o en la residencia que estén, cualquier tipo de pacientes que vean, que no tengan algo de esto, ¿no? O sea, de que lo van a tener y ojalá que con lo que vemos aquí, las perlas, pues puedan de alguna manera recordar lo que vemos en la sesión, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes, a manera de reflexión, es que si alguien quiere participar, es ¿qué es un síndrome? ¿No? Porque la clase se llama síndrome diabético, se lo vamos a ver mañana. Síndrome metabólico, y ¿qué es lo qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. ¿Qué hay un conjunto de signos y síntomas? ¿Qué? Ajá, ¿qué más? Que aparecen, pues, o sea, en el mismo... Conjuntos de signos y síntomas de alguna enfermedad. O sea, un conjunto de signos, o sea, es correcto, o sea, un conjunto de signos, o sea, cosas objetivas que podemos ver y subjetivas que son los síntomas, que presenta un paciente, que son características aisladamente no, pero en su conjunto sí de alguna enfermedad, ¿no? O sea, cuando vean síndrome de Cushing con el doctor Gerardo González, con el doctor Mancilla, no sé quién de la clase ya este semestre, pero pues van a ver que cuando alguien tiene obesidad central, estrías purpúricas, equimosis por todas partes, osteoporosis, debilidad muscular proximal, jiba de búfalo, la cara de luna llena,
acné, hipertensión, hiperglucemia, todo junto eso es un síndrome de Cushing, ¿verdad? Pero aisladamente, pues no, son datos independientes que si nos encontráramos uno o dos, pues no necesariamente tendría que tener el paciente Cushing, ¿verdad? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los signos y síntomas del síndrome metabólico? Obesidad. Obesidad central, hipertriglicerides, Dislipidemia. Hipertensión arterial. hipertensión, Hiperglucemia. hiperglucemia. Dislipidemias. Todos los criterios que se ven. La hiperglucemia y la dislipidemia son signos. ¿O son síntomas o qué son? La Pero porque no hiperglicemia se puede sí, o sea, medir. eso sí Bueno, se sí. pueden medir. Sí, pero es un signo clínico que ustedes puedan medir así sin un No, porque laboratorio. no se ve. Pues no se ve, ¿no? O sea, el paciente no les puede decir, tengo hiperglucemia, ¿no? O sea, eso de que tienen, vamos a ver mañana, de que tienen poliuria, polipsia, polifagia y que ¿alguien sabe cuál es el umbral renal de glucosa en los riñones para que empiece a haber poliuria? Como 160. 160 miligramos. 180. Ok, muy bien, 180. Mañana vamos a ver por qué, y revísenlo para que mañana me puedan contestar por qué el día de ayer hubo 2 pacientes en mi consultorio. Es real lo que le estoy diciendo, que tenían 450 de glucosa y otro 400 o 300 y tantos, y se encontraban así como ustedes y yo, como si nada, ¿verdad? Entonces, sin poliuria, sin polidipsia, sin pérdida de peso, sin absolutamente nada. Si el umbral de glucosa del riñón es 180, entonces ¿por qué los pacientes están asintomáticos, no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que en el síndrome metabólico es muy controversial. De hecho, hasta el mismo síndrome como tal de la existencia. Yo sí creo que es muy importante, les voy a decir por qué. Porque, pues, ¿cuáles signos y síntomas, no? O sea, digo, sí está el signo de la obesidad, pues es el índice de masa corporal básicamente, aunque no es la mejor forma, pues es la manera en la que, o la cintura básicamente, que es en la que se rigen la mayor parte de los criterios. Es un signo, eso sí lo podemos medir con una cinta métrica y se acabó, ¿no? Está la presión arterial, pero no mucho más. O sea, digo, la realidad es que, así como que digas, es que alguien tiene cintura elevada, o aumentada y tiene hipertensión, pues eso es súper común. Y cuál conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces, digo, esto es nada más para que desde que ustedes se enfrenten a un tema, vean el nombre y siempre trato de, en la sesión, yo algo que voy a tratar de hacer en las clases que les des que sean como que medio escépticos, ¿no? O sea, como que a ver, ¿por qué síndrome, no? O sea, entonces, cuando yo lo leí, dije, pues, esto ni es un síndrome, ¿no? Y entonces hay mucha gente que critica porque, pues, técnicamente, pues sí es un síndrome, y vamos a ver por qué, pero, si somos pragmáticos, somos estrictos, pues no, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a pasar una diapositiva en donde les voy a poner, cuál es la importancia del síndrome metabólico. Entonces, la siguiente pregunta, y si alguien no está de acuerdo, me puede interrumpir en cualquier momento, ¿no? ¿Cuál es la causa fisiopatológica subyacente al síndrome metabólico? ¿Alguien que quiera responder? La resistencia a la insulina. Entonces, la realidad es que es una pregunta técnicamente que pareciera fácil, ¿no? Va a venir seguramente en algunos de los exámenes que van a presentar en el futuro. Y la realidad es que no sabemos, o sea, digo, sí, la resistencia a la insulina es lo que aparentemente está ahí como un denominador y es la respuesta correcta. De hecho, es correcto lo que han contestado, pero la realidad es que conforme uno se va metiendo más, y si le dan a profundidad, un poco más de lo que viene en su libro de texto, la realidad es que desconocemos hasta cierto punto la raíz de todo esto, tomando en cuenta que vamos a ver más adelante que en realidad son enfermedades aisladas o independientes, pero que de alguna manera tienen en el común denominador, en donde todos tienen que ver con la mala alimentación, mala actividad física, obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, exactamente, resistencia a la insulina. Entonces, yo quiero que se imaginen que están frente a un paciente que le van a decir que tiene síndrome metabólico, que casi le da un infarto cuando dicen que tiene síndrome metabólico, porque pues llegan todos asustados después con una segunda opinión, y eso me pasa todos los días. ¿Y cómo le explicarían que tiene? O sea, ellos le preguntan, ¿pero por qué tengo síndrome metabólico, no? Entonces, ¿cómo le explicarían a un paciente de ustedes que quiere intentar
hacer la explicación de por qué tiene un paciente o por qué esa paciente tiene síndrome metabólico. Doctor, yo se O lo en este caso- explicaría, ay, perdón, Ujú. Sí, adelante, como que es una cadenita, o sea, para que lo puedan entender, o sea, que partimos a veces desde un punto, pero con exactitud, o sea, si lo investigamos, pues a lo mejor no partiríamos del mismo Tú punto. imagínate que Todos yo los soy, pacientes no yo soy tu partieron igual. paciente, yo soy René, y soy don René, o como quieras decir, o señor René, o René nada más, y ya, explícame. ¿Por qué tengo, Mariana, síndrome metabólico? Bueno, usted yo creo que, bueno, no yo creo, tiene síndrome metabólico, todo parte desde lo que es su aumento de peso, bueno, en este caso no sé si tenga sobrepeso o obesidad, tampoco no sé qué tipo tenga, pero bueno, imaginemos que tiene una obesidad, entonces todo parte de que estuvo, bueno, ya hizo un sobrepeso, una obesidad, y eso generó que eso generó que hiciera mucha insulina, una hiperinsulinemia. Su páncreas empezó a secretar mucha insulina y posterior a esto, y no se metía toda la glucosa a sus células. No sé ustedes, pero yo escuché un poquito trabado la última parte. Sí, se trabó. Sí, se le trabó. Bueno, vamos a esperar a que termine, ahorita alguien más intenta. Bueno, entonces, ¿alguien más que quiere intentar? Se le trabó a la doctora que estaba, digo, más o menos escuché, pero no sé si alguien más quiere intentar hacer el ejercicio. Doctor, yo... Es que yo Bueno, quería adelante. antes. O sea, lo que yo todavía no entiendo es que se tiene que, o sea, se diagnostica con síndrome metabólico cuando ya existe una hipertensión junto con una diabetes y obesidad, o con solo tener una. No, ahorita vamos a ver los criterios, pero acuérdense que la mayor parte de los criterios tienen que ser 3, o sea, 3 de los criterios del síndrome metabólico para poder decir que alguien tiene síndrome metabólico. Ahorita vamos a pasar por esa parte, pero a mí lo que me interesa es que de alguna manera ustedes, esto va a ser para su práctica, y voy a ejemplificar ahorita con lo que les voy a decir, porque ustedes le dicen al paciente, no, pues, ¿por qué tengo esto? Los pacientes van a preguntar, ¿verdad? No, pues porque tiene resistencia a la insulina. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cómo explican eso? O sea, yo lo que yo quiero es que me expliquen un poquito, o por qué, cómo le explicaron a un paciente eso, ¿no? Yo se lo explicaría al paciente diciéndole que la resistencia a insulina es que su cuerpo produjo insulina de más por los hábitos que había tenido. Primero le daría una breve explicación de lo que sería la hormona de la insulina, cómo es que funciona, cuándo trabaja, que es después de la comida, después de cuando la glucosa pues aumenta. Entonces, ya que tenga como que más o menos entendido qué es lo que hace la insulina, ahora sí le explico lo que es la resistencia, que al momento de secretar mucha insulina, los receptores que ella tiene para que funcione la insulina se cansan o se agotan después de que no se dan abasto con tanta secreción de insulina y dejan de responder. Y es por eso que presenta una resistencia y ahora su cuerpo ya no actúa igual. Okay. ¿Alguien más que una última persona que quiere intentar? Yo, doctor. Yo, bueno, adelante. Bueno, bueno, le diría a mi paciente que pues ya está diagnosticado, que tiene síndrome metabólico, que para explicarle cómo lleva a eso, decirle que junta varios factores de riesgo o hábitos en su vida
que le llegan a tener más predisposición a tener, a llegar a tener pues diabetes o alguna resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa si, oiga, mi vecino está más gordo que yo, corre menos que yo, está más grande que yo y no tiene síndrome metabólico? Pues también, bueno, yo pues también sería como que decirle, pues faltaría medirle si tiene, pues a simple vista pasaría lo del diámetro del abdomen. Pero también sería medirle ya nosotros para compararle si quiere pues su glucemia y todo lo demás. Bueno, pues miren, no es tan mal, es correcto todo lo que han dicho, no es incorrecto, pero imagínense que ustedes, está un paciente, obviamente, y esto puede ser desde alguien que no tiene estudios hasta alguien con doctorado, o sea, alguien físico-químico, o físico-matemático, lo que ustedes quieran con doctorado, y la verdad es que imagínense, o sea, si ustedes empiezan a hablar de insulina y del páncreas y de la resistencia a la insulina y los receptores, o sea, pues te quedas así como que, what, ¿no? O sea, imagínense que le dijera, no, pues sabe qué es que la situación de la insulina es una hormona polipeptídica, una cadena alfa y beta con dos puentes de sulfuro, en la cual se secretan en las células beta los islotes de Langerhans a nivel pancreático. Entonces la insulina, una vez que es secretada en una primera fase y después en una segunda fase, o sea, imagínense lo que eso significa para un paciente. Digo, me estoy yendo al extremo más técnico, más científico. Obviamente el paciente cuando escucha eso, número uno, no les entiende nada, número dos, pues puede decir como que si el doctor parece que sabe mucho, pero finalmente una responsabilidad para ustedes como médicos, y es realmente el objetivo de la diapositiva, es que tienen que saber mucho y tienen que hablar en lenguaje técnico médico cuando están con médicos, pero cuando están con pacientes es importante que sepan, y para todas las enfermedades sepan cómo explicarlas, ¿verdad? Porque finalmente el paciente tiene que entender, tiene que percibir la importancia o saber la situación que está detrás para poder realmente seguir el tratamiento que ustedes proponen, porque de otra forma, pues son cosas que no se sienten, ¿no? O sea, de alguna manera el paciente no siente nada por la hiperglucemia, no siente nada por la hipertensión, no siente nada por la hipertrigliceridemia, no siente nada porque el HDL esté bajo, y entonces, pues, ¿por qué hacer algo, no? Y no entiende por qué tiene la situación, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina, o sea, como perla, y se les pasó el costo, y hay diferentes formas de hacerlo, pero yo lo hago así, es que le digo, pues mire, don René, la situación con ustedes es que de alguna manera los azúcares, en donde los azúcares pueden ser desde un azúcar simple, bueno, como es una fruta, un azúcar de esos que ya conocemos que son malos, como son los pasteles o postres, de alguna manera le caen mal, ¿no? Entonces, cuando usted los come, pasan por su estómago, y una vez que pasan por su estómago el intestino, y el intestino es como una esponja en donde se absorben esos azúcares, pasan a la sangre. La sangre, imagínense que es como una tubería, y básicamente para que el azúcar nos dé energía, ocupa pasar de la tubería hacia cualquier órgano del cuerpo, que en este caso puede ser el hígado, músculo, el riñón o el cerebro, ¿no? Pero para que pase la tubería a ese órgano ocupa pasar por puertas, y esas puertas se abren con una llave que se llama insulina, ¿no? Normalmente una llave de insulina abre una puerta, y básicamente una vez que abre esa puerta el azúcar pasa, la energía, y se acabó el problema, ¿no? ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? Que debido a factores de herencia, debido a factores de edad, de falta de actividad física y de alimentación, usualmente en vez de que una llave abra una puerta, se ocupan 2, 3, 4, 5 llaves, ¿no? Entre más edad, más la herencia pesa, entre más mala actividad física o más peso, se van aumentando las llaves, y básicamente eso es lo que conlleva una vez que ya no hay suficientes llaves porque se acaba la reserva, a que el azúcar aumente, a que se genere también factores inflamatorios que generan hipertensión y lipidemia, etcétera, ¿no? ¿no? El colesterol elevado. Los triglicéridos elevados, y ya se acabó, ¿verdad? Y entonces yo creo que no creo que nadie de ustedes, aún no habiendo leyendo el tema, no entienda lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, si bajamos de peso, pues ya disminuyen, y así explican el tratamiento, ¿no? Entonces, y pues ya el paciente, entiende, y de alguna manera, no es la única forma de hacerlo, pero bueno, se los paso al costo, y siempre es como que, pues es muy agradable siempre ver sus caras cuando lo hago, porque de alguna manera como que, ¿verdad? Y así tengo para hipotiroidismo, para hipertiroidismo, para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o sea, de alguna manera piensen, el mensaje este positivo es que de alguna manera piensen en que tienen que sacar 100 en sus exámenes, pero indiscutiblemente tienen que saber comunicarse bien con sus pacientes.
y el éxito de un doctor con sus pacientes está en que sea empático. Los pacientes vienen muy preocupados cuando tienen esta situación, llegan a veces llorando porque es que tengo síndrome metabólico, me voy a morir mañana, no saben ni qué tienen. Y cuando uno les explica, pues lo entienden y tampoco va a pasar nada, el paciente no se va a morir mañana, ¿no? Entonces, pueden ser alguien que saca haciendo los exámenes y le habla al paciente muy técnico y resistencia a la insulina, el paciente se asusta, no vuelve con ustedes, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que sacar siempre, hay que saber comunicarnos con los pacientes. ¿Dudas o preguntas de esto? Ninguna, doctor. Bueno, se los paso al costo, ¿eh? Es una super perlota la que les acabo de pasar. Bueno, les he pasado muchas perlas. Oiga, doctor. Sí. Es que ahorita que preguntó de dudas en general del tema, pues no me dejaron hablar, pero yo tenía una duda porque no recuerdo haberlo leído en el libro de que cuál es, o sea, qué es lo que ocasiona la acantosis nigricans. O sea, ya sé que es la resistencia a la insulina, pero ¿en qué? O sea, no me quedó muy claro eso. Sí, básicamente la insulina elevada, y no sabemos por qué, pero en pliegues del cuerpo, sobre todo en nudillos, en personas jóvenes, en codos, axilas, en cuello, que es el lugar más característico, aunque hoy sabemos, van a tener una clase de resistencia a la insulina con el doctor Gerardo, hoy sabemos que los nudillos es la zona más común de acantosis. En ombligo, en inglés, hay la sobreexpresión de insulina, lo que hace es que actúa sobre los queratocitos que se encuentran en la piel y hace que se hipertrofien. No sabemos y honestamente no es que yo no sepa, nadie en el mundo sabe exactamente por qué, pero la insulina es como una especie de factor de crecimiento que hace que los queratocitos en esa parte basal de la piel se sobreexpresen y entonces se ve oscuro, ¿no? Entonces es una consecuencia de los datos clínicos pocos que tenemos de resistencia a la insulina y de hecho pues es el más importante. Gracias, doctor. Sí, entonces causa papilomatosis y lo van a ver con el doctor Gerardo. Bueno, entonces tenemos caso clínico número 1, María, 40 años, índice de masa corporal de 40. Esto corresponde a obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Por vida. 3. Grado 3, muy bien. Entonces, esto lo vamos a contestar al final, pero ¿cuál sería? O sea, quiero que lo piensen y al final lo contestamos. ¿Cuál es su impresión y abordaje diagnóstico? O sea, ¿qué le dirían al paciente? Nada más le dirían al paciente, o sea, ¿sabe que tiene sobrepeso? Hay que hacer dieta y se acabó. Y luego, ¿cuáles serían los antecedentes que intencionadamente ustedes preguntarían? ¿Cuáles son los datos de exploración física que intencionadamente ustedes le buscarían? Y cuáles son los estudios de laboratorio que usted le solicita al paciente. Y esto es crítico, lo van a ver, afortunadamente ustedes van a tener una discusión, y en la discusión pues van a aprender el arte realmente de cómo hacer una historia clínica, porque pues la historia clínica tiene muchos componentes, su libro de clínica está de este tamaño, y ni modo que a todos los pacientes le haga uno todas las pruebas, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante que dependiendo del paciente que tengan enfrente, pues hagan las pruebas que son correspondientes, ¿no? Y entonces piénsenlo y si quieren al final lo comentamos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué otras enfermedades puede tener, no? Porque es la importancia, de hecho esto me lleva a la siguiente diapositiva, y es una diapositiva repetida de la clase, pero la parte más importante de la clase es esta, ¿no? Bueno, no la parte más importante, pero de la más importante, al final viene la parte más importante, que en realidad lo importante del síndrome metabólico es que ustedes detecten y prevengan o traten a tiempo otras enfermedades, ¿no? O sea, para mí, ojalá que el día de mañana que alguno de ustedes sea traumatólogo y que resulta que alguien jugando voleibol se traumatizó el tobillo y tuvo un esguince de segundo grado y vean que tiene 36 IMC, o sea, se les prende el foco y vean que tiene acantosis nigricans y fibromas blandos, y si le preguntan tantito tiene antecedentes de diabetes, y que piensen que la paciente muy seguramente va a tener prediabetes o diabetes, que tiene una alta probabilidad de tener dislipidemia, que tiene una alta probabilidad de tener hipertensión, y que es muy distinto que ustedes en ese momento por lo menos le pidan los estudios que tienen que pedir y la canalicen o platiquen con ella, o la dejen ir y que los 5 años aumente todavía más de peso y que tenga una situación de un accidente cardiovascular, el cual pudo haberse prevenido si ustedes hubieran visto al paciente de manera holística, ¿no? Entonces, esa es la real importancia, y ojalá el día de mañana sean ginecólogos, urólogos, o sea, cualquier cosa que hagan, y aunque no se dediquen a tratar pacientes metabólicos como tal, que como médicos de primer contacto que todos somos y que todos tenemos que hacer,
pues tendremos que hacerlo, ¿no? Entonces, que se acuerden que la posibilidad de que cuando alguien tiene un componente, la posibilidad de que tenga otro, por lo menos aquí en México y en muchas partes del mundo, es extremadamente alta, ¿no? Entonces, esto lo voy a pasar súper rápido porque pues ya lo tienen ahí en sus clases, no es un problema, ¿no? No se dieron cuenta, pero el gran problema de los criterios es que son un chorro, ¿no? Entonces resulta hasta medio, pues yo diría que llama mucho la atención, o sea, imagínense que para definir hipertensión tuviéramos varios criterios, ¿no? O sea, para definir hipotiroidismo hubiera varios cortes de TSH, pues resulta así como que hasta medio ridículo, ¿no? Y es por eso les digo que ha habido todavía mucha controversia en que si el síndrome metabólico existe o no existe.